Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el crimen organizado. Olviden las imágenes de capos callejeros y tiroteos caóticos en favelas. Eso es solo el telón de fondo de una realidad mucho más siniestra y estructurada. Imaginen una organización criminal que no nació en las calles, sino tras los muros de cemento de la prisión más infame de América Latina. Una hermandad cuyo estatuto fue escrito con la sangre de 111 presos masacrados. En solo 3 décadas pasó de ser un grupo de 8 reclusos desesperados a una corporación transnacional con ingresos anuales multimillonarios, que controla no solo prisiones y favelas, sino gran parte del narcotráfico sudamericano. Esta es la historia del Primeiro Comando da Capital, PCC, la organización criminal más poderosa del hemisferio sur, cuyo nacimiento no fue espontáneo, sino un acto planificado de venganza contra un sistema que consideraba la vida humana como algo sin valor. El 2 de octubre de 1992, São Paulo, barrio de Carandiru, casa de detención, pero la gente local simplemente la llamaba Carandiru, y ese nombre se convirtió en sinónimo del infierno en la tierra. La prisión, diseñada para albergar a 4.000 reclusos, mantenía a más de 8.000. 9 pisos, 5 pabellones, celdas superpobladas donde cada preso tenía menos de 1 metro cuadrado de espacio. Condiciones sanitarias precarias, hambre, enfermedades, violencia. No era una prisión, era un matadero a cámara lenta. Y en aquel día de otoño, cuando en el 9º pabellón estalló un motín a causa de un partido de fútbol entre reclusos, las autoridades del estado de São Paulo tomaron una decisión que cambió para siempre el equilibrio de poder entre el Estado y el crimen organizado en Brasil. El coronel Ubiratã Guimarães dio la orden a las unidades de la policía militar de asaltar la prisión. 320 soldados irrumpieron en los pabellones con fusiles de asalto, escopetas y gases lacrimógenos. Lo que sucedió después no fue la represión de un motín, fue una masacre. Los datos oficiales reportaron 111 reclusos muertos. Sin embargo, testigos, presos supervivientes y activistas de derechos humanos afirmaron que la cifra era significativamente mayor, hasta 300 personas. La policía disparaba a los reclusos a quemarropa, en las celdas, en los pasillos, en el patio. Muchos fueron asesinados después de rendirse, de acostarse en el suelo, de levantar las manos. Las autopsias revelaron más tarde que la mayoría de las víctimas presentaban heridas de bala en la espalda, la nuca y el pecho, a corta distancia. Los forenses contabilizaron más de 500 orificios de bala en los cuerpos. Algunos cuerpos estaban mutilados hasta ser irreconocibles. Entre los fallecidos no había ni un solo policía. Ni uno. La sociedad brasileña quedó conmocionada. Las organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la masacre como un crimen contra la humanidad, pero el Estado de São Paulo se negó a admitir su culpa. El coronel fue absuelto por el tribunal en 2014, 22 años después de los hechos. Pero para quienes sobrevivieron a aquella masacre tras los muros de Carandiru, el veredicto se emitió mucho antes. El Estado es el enemigo. El sistema es una máquina de muerte. Y la única forma de sobrevivir en las prisiones brasileñas es crear su propio poder, su propio ejército, su propio Estado dentro del Estado. El 31 de agosto de 1993. Prisión de Taubaté, ubicada a 130 kilómetros de São Paulo, en el valle del río Paraíba do Sul. Esta institución era conocida como una de las más severas del Estado. Aquí se trasladaba a los reclusos más peligrosos e inmanejables, aquellos que organizaban motines, atacaban a los guardias, se negaban a obedecer. Fue precisamente aquí, en la celda del 8º pabellón, donde 8 hombres tomaron una decisión que cambiaría el rostro del crimen brasileño para siempre. No eran capos de la droga ni legendarios atracadores de bancos, eran reclusos comunes, la mayoría de ellos encarcelados por robos, asesinatos, tráfico de drogas, crímenes típicos del submundo criminal brasileño. Pero tenían una característica en común. Todos habían sido testigos o víctimas de la violencia carcelaria. Todos habían sufrido humillaciones, torturas, la arbitrariedad de los guardias y de otras bandas, y todos ansiaban venganza. El líder del grupo fue Misael Aparecido da Silva, conocido como Misa. Con 30 años, originario de las favelas de São Paulo, condenado por robo y asesinato, Misa no era un orador carismático ni un genio estratégico, pero poseía una cualidad que en el entorno carcelario se valoraba por encima de todo, una crueldad absoluta hacia los enemigos y una lealtad inquebrantable hacia los suyos. Junto a él,
Estaban Ceciña, Geleyao, Paixão, nombres que más tarde se convertirían en legendarios en las crónicas criminales de Brasil, pero en aquel día de agosto eran simplemente reclusos cansados del miedo. Juntos redactaron un documento al que llamaron Estatuto do PES, Estatuto del Primeiro Comando da Capital. 16 puntos, escritos a mano en hojas arrancadas de la biblioteca de la prisión. El primer punto decía: lealtad, respeto y solidaridad por encima de todo para los miembros de la organización. El octavo punto era más específico. Todos los miembros del comando deben respetarse mutuamente y tratarse como hermanos. Pero el más importante era el 16º punto, que definía la verdadera esencia del PCC: lucha contra la opresión y la injusticia en el sistema carcelario. El nombre Primeiro Comando da Capital no fue elegido al azar. La capital a la que se referían era São Paulo, la ciudad más grande del hemisferio sur, corazón económico de Brasil, una megalópolis con 12 millones de habitantes, y fue precisamente aquí, en sus prisiones y favelas, donde esta organización pretendía establecer su poder. El lema del PCC sonaba casi noble: paz, justiça, liberdade, igualdade e união. Paz, justicia, libertad, igualdad y unión. Palabras dignas de un manifiesto revolucionario. Pero los métodos que el PCC utilizaba para lograr estos objetivos distaban mucho de ser nobles. Durante los primeros 2 años de existencia, desde 1993 hasta 1995, la organización inició una campaña sistemática de intimidación dentro de la prisión de Taubaté. Los reclusos que se negaban a unirse al PCC o colaboraban con la administración recibían advertencias. Si no obedecían, seguía la ejecución. El primer asesinato atribuido al PCC ocurrió el 23 de diciembre de 1994. La víctima fue un recluso de 42 años llamado José Carlos da Silva, acusado por miembros del PCC de ser un informante de la administración. Fue apuñalado con un cuchillo artesanal en el patio de la prisión ante los ojos de 100 reclusos. Nadie intervino. Nadie llamó a los guardias. El cuerpo permaneció en el cemento durante 20 minutos antes de que llegaran los custodios. La investigación no identificó a los asesinos. Todos los reclusos se negaron a testificar. Esta fue la primera lección pública del PCC: la traición se castiga con la muerte y el silencio es ley. Durante los siguientes 12 meses, en las prisiones del estado de São Paulo se registraron 14 asesinatos con un modus operandi similar: víctimas apuñaladas o golpeadas hasta la muerte, testigos que callaban, asesinos no encontrados. El PCC se expandía, englobando una prisión tras otra, reclutando nuevos miembros, estableciendo el control. Y mientras la administración penitenciaria consideraba todo esto como ajustes de cuentas normales entre bandas, entre los muros crecía un ejército que pronto desafiaría al propio Estado. Hacia mediados de 1995, el PCC no solo controlaba la prisión de Taubaté, sino 5 instituciones penitenciarias en el estado de São Paulo. La metodología de expansión se había perfeccionado al detalle. En cada nueva prisión se trasladaban 2 o 3 miembros confiables de la organización que inmediatamente comenzaban el reclutamiento. A los posibles reclutas se les ofrecía lo que el Estado no podía dar: protección contra la violencia de otras bandas, justicia dentro de los muros carcelarios y, lo más importante, un sentido de pertenencia a algo más grande que una simple banda. El PCC se posicionaba como una hermandad donde cada miembro tenía voz, donde existían reglas y donde la traición era castigada instantáneamente. Para los reclusos que pasaban años en el caos de las superpobladas prisiones brasileñas, esta idea era un imán. A finales de 1996, más de 1000 personas militaban en las filas del PCC, distribuidas en 12 prisiones. Pero para transformar una red fragmentada de células carcelarias en una verdadera organización, era necesario un sistema financiero. Y fue entonces cuando la dirección del PCC creó una institución que se convertiría en la base de su poder económico: la Caixa, la Caja Común. El mecanismo era simple y despiadadamente eficaz. Cada miembro de la organización que se encontraba en libertad estaba obligado a pagar una cuota mensual que variaba de 50 a 300 reales, según sus ingresos derivados de la actividad criminal. Aquellos que se dedicaban a la venta de drogas en las favelas pagaban un porcentaje sobre las ganancias, generalmente del 10 al 15%. Los reclusos aportaban sumas simbólicas o pagaban la cuota con servicio.
reclutamiento de nuevos miembros, recolección de información, ejecución de órdenes. El dinero era recolectado por los cobroadores, quienes semanalmente entregaban los fondos a los coordinadores y estos a la caja central. Para 1997, el flujo mensual a la Caixa alcanzaba los 150,000 reales, aproximadamente $70,000 estadounidenses al tipo de cambio de la época. Este dinero se utilizaba para sobornar a los guardias carcelarios, pagar abogados para los miembros arrestados, apoyar a las familias de los fallecidos o encarcelados, y adquirir teléfonos celulares y armas. El PCC no se estaba convirtiendo en una banda, sino en una corporación de ayuda mutua, cuyo modelo de negocio se construía sobre sangre y lealtad. El 23 de mayo de 1998 se convirtió en un momento crucial en la historia de la organización. En la prisión de Taubaté, donde todo había comenzado, ocurrió un incidente que cambió para siempre el liderazgo del PCC, Misael. Aparecido da Silva, Misa, fundador y primer líder del comando, fue asesinado a balazos durante un intento de fuga. La versión oficial decía que había atacado a los guardias con un arma artesanal y que estos habían abierto fuego en legítima defensa. Pero los reclusos contaban otra historia. Misa había sido asesinado intencionalmente, por orden de la administración penitenciaria, que finalmente había comprendido lo peligroso que era ese prisionero. 3 balas en el pecho y una en la cabeza. Su cuerpo fue entregado a sus familiares 4 días después, y el funeral se realizó bajo estricta vigilancia policial. La muerte de Misa pudo haber sido el fin del PCC, como sucedía con muchas bandas carcelarias tras la eliminación de su líder. Pero en lugar de la desintegración, ocurrió algo diferente. La organización no solo sobrevivió, sino que evolucionó. En lugar de Misa, llegó un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo del PCC durante las siguientes 2 décadas, Marcos Williams Herbas Camacho, conocido como Marcola. Nacido en 1965 en un barrio pobre de São Paulo, Marcola comenzó su carrera criminal a los 14 años con robos. A los 20 años terminó en prisión por robo a mano armada y asesinato. A diferencia de Misa, que gobernaba con carisma y dureza, Marcola era un estratega. Comprendía que el PCC podía convertirse en algo más que una simple banda carcelaria. Veía una estructura federal capaz de competir con el Estado. Bajo su liderazgo se creó una jerarquía que aún existe hoy. En la cima estaba el general. El general, el propio Marcola Knondasasti, quien tomaba las decisiones estratégicas. Debajo de él, el consejo, un consejo de 12 miembros veteranos, quienes habían pasado años en prisión y demostrado lealtad absoluta. Luego venía la sintonía final, coordinación final, 5 direcciones: prisiones, calles, finanzas, armas y operaciones internacionales. Cada dirección estaba encabezada por un sintonia general, coordinador general. A nivel regional operaban los sintonia de base, coordinadores de base que controlaban prisiones o barrios específicos, y en el nivel más bajo se encontraban los disciplinas, ejecutores simples que cumplían órdenes, recolectaban dinero, distribuían drogas y asesinaban a los enemigos de la organización. Esta estructura permitió al PCC hacer lo que ningún grupo criminal en Brasil había logrado: coordinar las acciones de miles de personas simultáneamente, estando tras las rejas. Y la primera prueba a gran escala del nuevo sistema fue el 18 de febrero de 2001. En la noche de aquel domingo, a las 19:30, en 28 prisiones del estado de São Paulo, estallaron simultáneamente motines. No fueron brotes caóticos de violencia, sino una operación sincronizada. Los reclusos del PCC tomaron el control de los pabellones, secuestraron a los guardias, en total 103 personas, y presentaron demandas. Exigían mejores condiciones de detención, el fin de las torturas y una investigación sobre la muerte de Misa y otros reclusos asesinados por la administración. En varias prisiones se produjeron incendios, en otras comenzaron las ejecuciones de reclusos que no formaban parte del PCC y que fueron acusados de colaborar con los guardias. En 12 horas fueron asesinadas 29 personas, la mayoría apuñaladas, algunas arrojadas desde los techos, 3 quemadas vivas. El Estado reaccionó enviando tropas. Unidades especiales de la policía asaltaron las prisiones una tras otra, pero en el momento del asalto los rehenes ya habían sido liberados y los instigadores se habían disuelto entre la masa de reclusos. La investigación reveló lo obvio.
todo había sido organizado a través de teléfonos celulares, que los miembros del PCC utilizaban directamente desde las celdas. Tras haber sobornado a los guardias, las órdenes provenían de una única fuente, de Marcola, que se encontraba en una cárcel de máxima seguridad. Fue una demostración de fuerza. El PCC mostró que podía paralizar el sistema carcelario del estado más grande de Brasil con una sola orden. Pero los motines en las prisiones eran solo una parte de la estrategia. Simultáneamente al fortalecimiento del control tras las rejas, la organización comenzó su expansión en las calles. En las favelas de Sao Paulo, donde dominaban bandas locales que controlaban los puntos de venta de cocaína y crack, aparecieron emisarios del PCC con una propuesta: únanse a la hermandad, paguen las cuotas y obtengan protección, armas y acceso a drogas más baratas. A quienes se negaban les esperaban ejecuciones demostrativas. A finales de 2000, el PCC controlaba aproximadamente el 85% de las prisiones del estado de Sao Paulo y más de la mitad de los puntos de venta de drogas en las favelas de la capital. En la organización militaban aproximadamente 6.000 miembros. El imperio nacido de la venganza por la masacre de Carandiru había sido construido. Pero la verdadera guerra con el Estado aún estaba por delante. En la primavera de 2006, el gobierno federal de Brasil y la administración del estado de São Paulo decidieron que había llegado el momento de doblegar al PCC. Los servicios de inteligencia informaron. La organización había alcanzado una masa crítica, controlaba la mayoría de las prisiones, coordinaba la actividad criminal desde detrás de las rejas a través de guardias corruptos y miles de teléfonos celulares ilegales. La estrategia era simple: descabezar la estructura, aislando a los líderes. El 11 de mayo de 2006, a las 4 de la mañana, comenzó la operación para trasladar a 765 miembros clave del PCC de las prisiones comunes a instituciones penitenciarias aisladas de máxima seguridad, el régimen disciplinario diferenciado, RDD. Esto significaba aislamiento total, 23 horas en celda individual, 1 hora de paseo en soledad, sin visitas excepto abogados, sin teléfono, sin contacto con otros reclusos. Las autoridades creían que al cortar a los comandantes de su ejército paralizarían al PCC, pero no habían considerado una cosa: la orden de respuesta ya había sido dada, y esa orden cambiaría São Paulo para siempre. El 12 de mayo, viernes. 17:40. En el barrio Jardim Ángela, en la periferia sur de São Paulo, un grupo de 6 personas detuvo un autobús municipal, hizo bajar a los pasajeros y le prendió fuego. 10 minutos después, en el barrio Campo Limpo, otro autobús se incendió, y luego otro más. A las 18:30, vehículos ardían por toda la ciudad, no de forma caótica, no al azar, según una lista, según un horario, según un plan. Solo en las primeras 3 horas se quemaron 42 autobuses. El Ayuntamiento de São Paulo dio la orden de detener la circulación de todo el transporte público, por primera vez en la historia de la megalópolis de 20 millones de habitantes. Pero eso era solo el principio. A las 19:15 resonó la primera explosión. Una sucursal del Banco do Brasil en el barrio Vila Mariana. Un artefacto explosivo casero destruyó el cajero automático y la vidriera. Nadie intentó robar el banco. Era una pura demostración de fuerza. En las 2 horas siguientes hicieron estallar otras 16 sucursales bancarias. La ciudad se sumergía en el caos. A las 20:05, en el barrio Capão Redondo, desconocidos en 2 motocicletas se acercaron a un coche patrulla de la policía militar, detenido en un semáforo en rojo, y abrieron fuego con fusiles automáticos. 2 agentes fueron asesinados en el acto: el sargento Marcelo Alves Ferreira, de 32 años, y el soldado Rodrigo Sousa Lima, de 26 años. Era una declaración de guerra. En las siguientes 12 horas, la caza de policía se desató por todo São Paulo y los suburbios. Los combatientes del PCC atacaban las comisarías, tendían emboscadas a los coches patrulla, disparaban a los agentes que regresaban a casa después del turno. Para la mañana del 13 de mayo, otros 40 policías habían sido asesinados. No heridos, asesinados. Disparos en la cabeza, a quemarropa, de forma profesional. Las listas de víctimas se leían en la radio. La televisión transmitía imágenes de los autobuses en llamas y de los coches de policía acribillados. El pánico se apoderó de la ciudad. Las escuelas cerraron, el metro se detuvo, los negocios bajaron sus persianas, las oficinas enviaron a los empleados a casa. São Paulo, corazón económico de América Latina,
capital financiera del hemisferio sur, se detuvo. Pero el PCC no se detuvo. El 13 de mayo los ataques continuaron con fuerza redoblada. 63 estaciones de policía sufrieron ataques, lanzaban granadas a los patios, disparaban a las ventanas, hacían explotar los vehículos de servicio. En una sola noche ardieron otros 40 autobuses. El gobernador del estado, Claudio Lembo, declaró el estado de emergencia y unidades del ejército fueron desplegadas en las calles. 5.000 soldados patrullaban los barrios junto a la policía, pero el estado eligió no la protección, sino la venganza. Comenzaron redadas masivas en las favelas. Las unidades especiales de la policía irrumpían en las casas de los sospechosos, disparaban sin previo aviso, no hacían prisioneros. La estadística oficial decía, en la semana del 12 al 19 de mayo, como resultado de los enfrentamientos con la policía, murieron 493 personas. Pero las organizaciones de derechos humanos, analizando los testimonios y las autopsias, afirmaron, el número real superaba las 600. La mayoría de los asesinados presentaba heridas de bala típicas de las ejecuciones, en la nuca, en la espalda. Muchos fueron asesinados en sus propias casas. Entre las víctimas había adolescentes que no tenían nada que ver con el PCC, pero vivían en los barrios controlados por la organización. Era una guerra de exterminio. El 16 de mayo, Marcola, quien se encontraba en aislamiento en la prisión Presidente Venceslau, transmitió a través de un abogado un mensaje. El PCC estaba listo para detener los ataques si el gobierno regresaba a los líderes trasladados a prisiones comunes y comenzaba negociaciones para mejorar las condiciones de detención. Las autoridades se negaron públicamente, pero entre bastidores comenzaron negociaciones secretas a través de intermediarios, abogados y representantes de la iglesia. El 19 de mayo los ataques cesaron tan repentinamente como habían comenzado. La ciudad exhaló un suspiro de alivio. El recuento final de víctimas tomó semanas. 564 personas asesinadas, de las cuales 42 eran policías, 37 guardias, 183 presuntos miembros del PCC y 302 civiles que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. 82 autobuses destruidos, 17 bancos volados, 68 vehículos policiales dañados. Las pérdidas económicas superaron los 200 millones de reales, pero la pérdida más grande fue inmaterial. El Estado de Brasil admitió públicamente por primera vez que una organización criminal era capaz de declarar la guerra y resistir durante una semana entera. El PCC demostró, no es una banda, es un ejército. Los acontecimientos de mayo de 2006 marcaron un antes y un después. El PCC salió de aquella semana debilitado numéricamente, con cientos de miembros muertos o arrestados, pero estratégicamente la organización había ganado. Las autoridades comprendieron que la represión por la fuerza era imposible, y el PCC tomó conciencia de su propia potencia y, a la vez, de la vulnerabilidad de una gestión caótica. Lo que sucedió en los 6 años siguientes puede definirse como una revolución corporativa en el mundo del crimen organizado. Marcola, aún en aislamiento, inició la reestructuración. Si antes el PCC era una hermandad con una jerarquía difusa, donde las decisiones se tomaban por consenso, ahora era necesaria una verticalidad rígida, capaz de coordinar a miles de personas en todo Brasil y más allá de sus fronteras. A finales de 2007, la nueva estructura estaba construida y funcionaba con la precisión de un reloj suizo. En la cúspide de la pirámide se encontraba el Geral, el general, líder absoluto. Este puesto fue ocupado de por vida por Marcola, y nadie en la organización tenía derecho a cuestionar sus decisiones. Debajo de él estaba el consejo de 12 a 15 personas, veteranos que habían pasado décadas en prisión y demostrado una dedicación fanática a las ideas del PCC. El consejo se reunía 2 veces al mes. Los coordinadores se encontraban en las prisiones, donde eran trasladados específicamente para ello, o en libertad, si alguno había sido excarcelado. Las decisiones se tomaban por votación, pero la última palabra siempre la tenía Marcola. Más abajo estaba la sintonía final, coordinación final, 5 direcciones, cada una con su propio coordinador general. La sintonía das cadeias era responsable de las prisiones, reclutamiento, disciplina, comunicaciones entre instituciones. La sintonía das ruas controlaba las operaciones callejeras, narcotráfico en las favelas, robos, extorsiones. La sintonía financiera gestionaba el dinero.
recaudación de cuotas, lavado de dinero a través de empresas fantasma, inversiones. La Sintonia do Armamento se encargaba de la compra y distribución de armas, y finalmente la Sintonia Internacional, la dirección más secreta, responsable de los contactos con los proveedores de cocaína en Bolivia, Paraguay, Perú y su venta en Europa. Debajo se encontraban los Sintonia de base regionales, coordinadores de base que controlaban prisiones o barrios específicos de la ciudad. Cada coordinador tenía bajo su mando de 20 a 50 disciplinas, ejecutores que vendían directamente drogas, recolectaban dinero y asesinaban a los enemigos. Toda esta máquina funcionaba gracias a una disciplina rígida y al miedo. Cada miembro del PCC pagaba una cuota obligatoria, el salve. El monto dependía de la posición. Un miembro simple pagaba 50 reales al mes, un narcotraficante del 10 al 15% de sus ganancias, y quienes se dedicaban a robos entregaban el 20% del botín. La negativa a pagar significaba la muerte. Para 2009, los ingresos mensuales en la caja central del PCC superaban los 3 millones de reales, aproximadamente $1,500,000. En un año, esto sumaba 18 millones de dólares solo por las cuotas, pero la principal fuente de ingresos era la cocaína. A partir de 2006, el PCC comenzó a establecer contactos directos con productores bolivianos y peruanos, evitando a los intermediarios colombianos. Representantes de la organización viajaban a la región del Chapare en Bolivia, donde cientos de pequeños productores elaboraban pasta base de cocaína a partir de hojas de coca. El PCC les ofrecía un mercado estable y pagos anticipados, algo que los colombianos no hacían. Para 2010, la organización compraba hasta 20 toneladas de cocaína cada año, pagando en promedio $2,000 por kilogramo de pasta base. Después del procesamiento en Brasil, un kilogramo de cocaína pura costaba $10,000 al por mayor en el mercado interno y hasta $30,000 en Europa. El margen era astronómico. Según estimaciones de la Policía Federal, la facturación anual del PC para 2010 alcanzaba los $1,000 millones estadounidenses, de los cuales aproximadamente el 40% provenía de la cocaína, el 30% del control de los puntos de venta en las favelas, el 15% de los robos a bancos y el resto de las cuotas y extorsiones. Pero el dinero y la estructura no podían funcionar sin un mecanismo de coerción. Y aquí el PCC creó una institución que infundía terror incluso entre sus propios miembros, el Tribunal do Crime, Tribunal del Crimen. Era un tribunal interno donde se examinaban las acusaciones de traición, robo de la caja común, colaboración con la policía o violación del estatuto. El procedimiento se llamaba debate. El acusado era citado a una reunión con los coordinadores, se le leían las acusaciones y se le daba la oportunidad de defenderse. Luego seguía la votación. Si la mayoría reconocía la culpa, la sentencia era una sola: muerte. Las ejecuciones se llevaban a cabo públicamente para que los demás vieran las consecuencias de la traición. Los métodos variaban. Algunos eran apuñalados en las celdas de la prisión, otros fusilados en las favelas. Los más odiados eran quemados vivos en neumáticos de automóviles, un método conocido como microondas. Desde 2006 hasta 2012, según datos de las investigaciones policiales del estado de Sao Paulo, el tribunal emitió aproximadamente 1,200 condenas a muerte. Cerca del 70% fueron ejecutadas. Los demás huyeron del país o quedaron bajo protección policial, aceptando colaborar. Pero incluso en el extranjero no estaban seguros. El PCC ya tenía lazos en Paraguay, Bolivia y comenzaba operaciones en Europa. Para 2012, en la organización militaban aproximadamente 13,000 miembros, de los cuales 8,000 se encontraban en prisión y 5,000 en libertad. Ya no era una banda, era una corporación de la muerte con sucursales en toda América del Sur. A medida que el PCC consolidaba sus posiciones en el estado de Sao Paulo y en el centro de Brasil, sus ambiciones chocaron inevitablemente con los intereses de la otra organización criminal más grande del país, el Comando Vermelho, Comando Rojo. El C-5, fundado ya en los años 70 en las prisiones de Río de Janeiro, durante décadas había controlado las favelas de la megalópolis y los estados del norte, incluido el estratégicamente importante corredor del Amazonas. Precisamente a través de estas selvas, a lo largo de ríos y caminos de tierra, se extendían las rutas de la cocaína desde Perú y Bolivia hacia los puertos atlánticos, desde donde la carga partía hacia Europa y África.
Hasta mediados de los 2000, entre el PCC y el CUT existía una tregua tácita. Cada organización controlaba su propio territorio, a veces incluso colaborando en la logística. Pero hacia 2015 el mercado de la cocaína creció bruscamente. La demanda en Europa se duplicó. Los precios subieron y el control sobre las rutas se convirtió en una cuestión no solo de beneficio, sino de supervivencia. Cuando los representantes del PCC comenzaron a comprar cocaína directamente a los productores bolivianos y peruanos, evitando a los intermediarios del CECATO, el conflicto se hizo inevitable. La primera sangre se derramó en el estado de Amazonas, en la capital Manaos, ciudad de 2 millones de habitantes, perdida en medio de la selva, principal punto de tránsito para las drogas que iban de oeste a este. El 6 de enero de 2017, a mediodía, en la superpoblada prisión Anicio Jobim, donde estaban recluidos más de 1.500 internos frente a una capacidad diseñada para 600 personas, comenzó lo que las autoridades llamarían más tarde masacre. Un grupo de 80 miembros del PCC, armados con cuchillos artesanales, hachas e incluso armas de fuego introducidas a través de guardias corruptos, rompió la barricada que separaba su sector del pabellón donde estaban recluidos los miembros del Comando Vermelho. La vigilancia no intervino, o por cobardía o por complicidad. En las siguientes 4 horas, los miembros del PCC asesinaron metódicamente a todos los que identificaban como combatientes del CUT. 56 personas fueron apuñaladas, golpeadas hasta la muerte o decapitadas. Los cuerpos de algunos fueron desmembrados y las cabezas empaladas en estacas y expuestas en el patio de la prisión como mensaje. Las grabaciones de vídeo de la masacre, filmadas con teléfonos celulares, aparecieron en Internet la misma noche, difundidas intencionalmente por el PCC para intimidar. Cuando las unidades especiales de la policía finalmente asaltaron la prisión, la carnicería ya había terminado. Entre los muertos no había ni un solo miembro del PCC. 10 días después, el 16 de enero de 2017, en la prisión Montecristo en el estado de Roraima, al norte del país, se repitió el mismo escenario. Los miembros del PCC atacaron el sector del Comando Vermelho. Esta vez murieron 33 personas. Los métodos fueron igualmente crueles: decapitaciones, torturas, exposición pública de los cuerpos. El gobierno federal declaró el estado de emergencia en el sistema carcelario de los estados del norte, trasladó tropas de la Guardia Nacional, pero esto no detuvo la ola de violencia. La guerra salió de los muros de las prisiones a las calles de las ciudades amazónicas. El estado de Acre, situado en la frontera con Perú y Bolivia, se convirtió en el epicentro del derramamiento de sangre. Era un nodo clave de las rutas. Aquí la pasta base de cocaína cruzaba la frontera, aquí se encontraban los laboratorios de procesamiento y desde aquí el producto terminado era enviado al centro de Brasil y luego a la costa. Quien controlaba Acre controlaba hasta el 40% del flujo de cocaína brasileña. Desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2018, en Acre se registró una serie de 298 homicidios vinculados a la guerra entre el PCC y el CER. No fueron tiroteos casuales, fueron operaciones coordinadas de exterminio. Los combatientes del PCC localizaban las casas donde vivían los miembros del CUE, irrumpían de noche, mataban a todos, incluidos los familiares. Los cuerpos eran encontrados desmembrados, con signos de tortura. En algunos dejaban mensajes grabados en la piel: PCC manda. El Comando Vermelho respondía con la misma moneda. En marzo de 2017, en la ciudad de Cruzeiro do Sul, fueron asesinados 14 miembros del PCC y sus parientes, y los cuerpos fueron quemados en los automóviles. En mayo del mismo año, en la capital del estado, la ciudad de Río Branco, combatientes del CUV atacaron un bar donde se reunían personas relacionadas con el PCC. 7 personas fusiladas, incluidas 2 mujeres. La policía era impotente, los agentes eran asesinados por ambos bandos y intervenían. A finales de 2017, Acre se había transformado en una zona de guerra, donde el Estado de facto había perdido el monopolio de la violencia. Pero el PCC tenía una ventaja que el CUE no tenía: mejor logística y contactos directos con los productores. A finales de 2018, la organización conquistó el control de la mayoría de las rutas del norte. El Comando Vermelho fue expulsado de zonas clave de Amazonas, Acre y Rondônia. El precio de la victoria fue monstruoso. Aproximadamente 400 personas asesinadas en 2 años,
miles de familias huyendo de las zonas de conflicto. 3 estados del norte del país terminaron bajo el control efectivo de grupos criminales. Pero para el PCC fue un triunfo estratégico. La organización ahora controlaba el flujo de cocaína desde los productores en los Andes hasta los puertos del Atlántico. El siguiente paso fue la internacionalización, la transformación de una banda brasileña en una corporación transnacional capaz de competir con los carteles mexicanos y colombianos en el escenario mundial. El control sobre las rutas amazónicas era solo el primer eslabón de la cadena. Para dominar verdaderamente el negocio de la cocaína, el PCC necesitaba lo que los grupos criminales brasileños nunca habían tenido: acceso directo a la fuente. Desde 2015, la organización inició una expansión sistemática más allá de las fronteras de Brasil, transformándose de una estructura nacional a una corporación transnacional. El primer objetivo fue Bolivia, donde en los valles montañosos de la región del Chapare, a una altitud de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, miles de pequeños agricultores cultivaban arbustos de coca y elaboraban pasta base de cocaína en laboratorios primitivos. Tradicionalmente, este mercado estaba controlado por los carteles colombianos, que compraban la materia prima a través de intermediarios, dictaban los precios y dejaban a los productores bolivianos un margen mínimo. El PCC ofreció algo diferente: contratos directos, pago por adelantado y estabilidad. Representantes de la organización, que hablaban español y tenían experiencia en negociaciones, viajaban a los pueblos remotos del Chapare, se reunían con los líderes de las cooperativas de productores de coca y les ofrecían alianzas. Para 2018, según estimaciones de la DEA, el PCE compraba hasta el 40% de toda la producción boliviana de pasta base de cocaína, aproximadamente 120 toneladas cada año. El precio era acordado: de $1.500 a $2.000 por kilogramo de pasta base, lo que era del 20 al 30% más de lo que pagaban los colombianos. Los productores bolivianos recibían el dinero por adelantado, lo que les permitía expandir las plantaciones y la producción. Pero el PCC no solo compraba. La organización se insertó en el ecosistema criminal local. Se establecieron alianzas con los grupos bolivianos Los Menores y Clan del Sur, que controlaban las rutas de transporte desde el Chapare hasta la frontera brasileña. A cambio de una parte de los beneficios, estos grupos garantizaban la seguridad de las cargas, sobornaban a los guardias fronterizos y a la policía. Para 2019, el PCC tenía representantes permanentes en Bolivia, aproximadamente 50 personas que coordinaban las compras y la logística. Pero la cocaína no solo debía ser comprada, sino que también era necesario legalizar el dinero de su venta. Y aquí un papel clave lo jugó Paraguay, un pequeño país encajado entre Brasil, Argentina y Bolivia, que durante décadas había sido un paraíso para contrabandistas, lavadores de dinero y criminales fugados. La ciudad de Pedro Juan Caballero, situada en la frontera con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, se convirtió de hecho en la sede del PCC fuera de Brasil. Aquí no había una frontera clara. Literalmente, una calle dividía los dos estados, y se podía cruzar simplemente pasando al otro lado de la calle. El lado paraguayo de la ciudad bullía de casinos, casas de cambio, tiendas libres de impuestos y cientos de empresas ficticias a través de las cuales se bombeaban millones de dólares. El PCC creó en Pedro Juan Caballero una red de más de 80 empresas fantasma, que formalmente se dedicaban a la importación de electrónica, ropa y productos alimenticios. En realidad existían para el lavado de los narcodólares. El esquema era conocido: los dólares en efectivo, obtenidos de la venta de cocaína en Europa o en Estados Unidos, se transferían a las cuentas de las empresas paraguayas en forma de pago por mercancías. Luego los fondos se invertían en bienes raíces, automóviles y negocios legales en Brasil. La operación Lava Jato, una vasta investigación sobre corrupción y lavado de dinero iniciada por la Policía Federal brasileña en 2014, desveló en 2019 parte de los esquemas paraguayos del PCC. Según los materiales de la investigación, solo a través de las empresas paraguayas la organización lavaba aproximadamente $500 millones cada año. Pero a pesar de las revelaciones, el sistema seguía funcionando. Las autoridades paraguayas o no podían o no querían combatir seriamente al PCC. Demasiados funcionarios y empresarios locales estaban en la nómina de los brasileños. Cuando en julio de 2020 el alcalde de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, que había declarado públicamente su intención de limpiar la ciudad de la criminalidad,
Fue asesinado por desconocidos en motocicleta justo cerca de su casa. La investigación pronto terminó en un callejón sin salida. Pero los informantes afirmaron, el autor intelectual fue la Sintonia Internacional del PCC, para quien Pedro Juan Caballero era demasiado importante como para permitir que alguien violara el status quo. Simultáneamente a las direcciones boliviana y paraguaya, el PCC estableció contactos directos en Colombia. Después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y los guerrilleros de las FARC en 2016, una parte significativa de los combatientes se negó a desarmarse y regresó a la selva, continuando controlando las plantaciones de cocaína y los laboratorios. Estos disidentes de las FARC y los guerrilleros del ELN necesitaban nuevos compradores en lugar de los carteles colombianos desmantelados. El PCC llenó ese vacío. Desde 2017, los representantes de la organización se reunían regularmente con los comandantes de los frentes disidentes en las zonas fronterizas entre Colombia y Brasil, cerrando acuerdos para el suministro de cocaína directamente en la Amazonía. La dirección europea requería su propia logística. La cocaína se transportaba desde el norte de Brasil a los puertos del sur, Santos, Río Grande, Paranaguá, donde se ocultaba en contenedores con cargas legales, soja, café, madera, los principales puertos de destino, Amberes y Róterdam. En noviembre de 2019, la policía belga interceptó 11 toneladas de cocaína en un contenedor que oficialmente transportaba carne de res congelada desde Brasil. La investigación estableció, la carga pertenecía al PCC. Fue la mayor incautación relacionada con la organización brasileña en Europa, pero solo la punta del iceberg. La expansión global exigía una modernización tecnológica. Es imposible gestionar operaciones en 6 países mediante notas pasadas por los guardias o reuniones en los patios de las prisiones. El PCC siempre ha sido una organización tecnológicamente avanzada. Ya a finales de los años 90, sus miembros utilizaban teléfonos celulares para la coordinación, pero hacia finales de los 2010, esto dejó de ser suficiente. El Estado reforzó el control, instaló inhibidores de señal en las prisiones e inició registros masivos. Y el PCC respondió con una carrera armamentista tecnológica. La operación Ethos, llevada a cabo por la Policía Federal en marzo de 2019 en 15 prisiones del estado de São Paulo, incautó 4.372 teléfonos celulares escondidos en las celdas, en los conductos de ventilación, incluso emparedados. Pero solo un mes después, el número de teléfonos ilegales volvió al nivel anterior. La organización utilizaba drones para la entrega. Pequeños cuadricópteros, capaces de transportar una carga de hasta 2 kilogramos, dejaban paquetes con teléfonos, cargadores y tarjetas SIM directamente en los patios de las prisiones por la noche. La vigilancia no tenía tiempo de reaccionar, y las cámaras de videovigilancia a menudo estaban apagadas, ya sea por problemas técnicos o por corrupción. Pero la innovación principal se convirtió en el uso masivo de criptomensajería. Desde 2017, los miembros del PCC migraron a Signal y Telegram, aplicaciones con cifrado de extremo a extremo, donde los mensajes no se guardaban en los servidores y desaparecían después de ser leídos. Los coordinadores creaban grupos cerrados donde se discutían operaciones, se transmitían órdenes y se realizaban cálculos financieros. La policía interceptaba los teléfonos, pero sin las claves de cifrado, los datos eran inútiles. En 2020, la investigación mostró, Marcola, sentado en aislamiento absoluto en la prisión Presidente Venceslau, desde donde teóricamente es imposible comunicarse con el mundo exterior, seguía liderando la organización a través de abogados y guardias corruptos que utilizaban teléfonos con criptomensajería. Además, el PCC comenzó a contratar especialistas en TI, programadores, hackers, extrabajadores de compañías de telecomunicaciones. Se les pagaba entre $5,000 y $15,000 al mes por la creación de redes de comunicación protegidas, el hackeo de bases de datos policiales y el seguimiento de los movimientos de testigos mediante GPS. En junio de 2020 ocurrió una fuga de datos del sistema de protección de testigos del estado de São Paulo. Hackers desconocidos obtuvieron acceso a la base de datos que contenía nombres, direcciones y nuevas identidades de 340 personas que colaboraban con las investigaciones sobre los casos del PCC. La información fue transmitida a los coordinadores de la organización. Las consecuencias fueron sangrientas. En los siguientes 12 meses, de junio de 2020 a junio de 2021, fueron asesinadas 27 personas de la lista. Los homicidios ocurrieron en todo Brasil,
en Sao Paulo, Río de Janeiro, incluso en ciudades remotas del noreste donde los testigos habían sido trasladados por seguridad. Los combatientes del PCC los encontraron con precisión matemática, utilizando los datos de la fuga. La investigación reveló que el hackeo se había organizado mediante el soborno de un empleado del departamento de TI de la Fiscalía, quien había recibido 100,000 reales por las contraseñas de acceso. Pero en el momento de su arresto, el daño era irreparable. El sistema financiero de la organización también evolucionaba. Desde 2018, el PCC comenzó a utilizar criptomonedas, Bitcoin y Monero para las transacciones internacionales. Las transferencias bancarias tradicionales dejaban rastros, y el efectivo requería una entrega física, lo cual era arriesgado. Las criptomonedas resolvían ambos problemas: anonimato e instantaneidad. Los representantes del PCC en Bolivia recibían el pago por la cocaína en Bitcoin, lo convertían a moneda local a través de casas de cambio clandestinas y los productores recibían efectivo. Para 2021, hasta el 30% de las transacciones internacionales de la organización pasaban por criptomonedas. La investigación de la Policía Federal estableció la existencia de una red de más de 300 empresas ficticias registradas a nombre de testaferros en Brasil, Paraguay, Uruguay y Panamá. Estas empresas se dedicaban a todo, desde la importación de electrónica hasta el comercio inmobiliario, pero su verdadero propósito era uno: el lavado de narcodólares. Cuando en marzo de 2020 la pandemia de COVID-19 asoló Brasil, transformando el país en uno de los epicentros mundiales del contagio, el PCC vio una oportunidad. Mientras el Estado luchaba con el colapso del sistema sanitario, la organización desplegó una campaña de relaciones públicas en las favelas. Los miembros del PCC distribuían paquetes de alimentos, mascarillas y desinfectantes a los habitantes de los barrios más pobres de Sao Paulo y otras ciudades. No era misericordia, era una inversión en lealtad. Fotografías y videos de las distribuciones se difundían en redes sociales con mensajes: el Estado los ha abandonado, el PCC los cuida. Simultáneamente, la organización utilizó la cuarentena para consolidar el control. La policía estaba sobrecargada garantizando el régimen de aislamiento, el patrullaje callejero disminuyó y el PCC expandió su influencia sin obstáculos en los barrios donde antes se encontraba resistencia. A finales de 2020, la organización controlaba aproximadamente el 70% de los puntos de venta de drogas en Sao Paulo y tenía presencia en 22 de los 27 estados brasileños. Las tecnologías habían transformado la banda carcelaria en una corporación digital capaz de actuar más rápido y de manera más invisible que el Estado. Pero la expansión y el progreso tecnológico crearon un nuevo problema. Cuanto más grande se hacía la organización, más difícil era mantener la lealtad absoluta. Decenas de miles de miembros dispersos por las prisiones y favelas de 2 docenas de estados, operaciones en 6 países, miles de millones de dólares de facturación. Todo esto generaba tentaciones para la traición. Algunos empezaban a robar de la caja común, otros colaboraban con la policía a cambio de indulgencia y algunos intentaban crear sus propias células ignorando las órdenes del centro. Y el PCC entendió. Sin una disciplina férrea y un terror público contra los traidores, el imperio se desmoronaría tan rápido como había sido construido. Desde 2019, dentro de la organización comenzó una serie de purgas que, por su escala y crueldad, superaron todo lo anterior. En la primavera de 2019, una ola de ejecuciones, conocida entre los miembros del PCC como Salve Jorge, nombre en clave de la operación para la eliminación de sospechosos de traición, recorrió las favelas de Sao Paulo. En 2 meses, de marzo a mayo, 63 personas fueron asesinadas, todos miembros o asociados del PCC. Las acusaciones variaban, algunos transmitían información a la policía, otros no ingresaban completamente las cuotas a la caixa, algunos intentaban comerciar drogas de forma independiente, violando el monopolio de la organización. Cada uno era llamado a un debate, el tribunal interno donde los coordinadores leían las acusaciones y daban la oportunidad de defenderse. Pero el resultado estaba predestinado. De 63 debates, 60 terminaron en condenas a muerte, 3 con la expulsión de la organización, lo que en la práctica significaba lo mismo, solo postergado. Los expulsados se convertían en objetivos para todos. Los métodos de ejecución fueron elegidos para la máxima intimidación. El más extendido se convirtió en el microondas.
La víctima era atada, rociada con gasolina, metida dentro de un neumático de automóvil y prendida a fuego. La muerte llegaba en pocos minutos por quemaduras y asfixia, pero esos minutos eran un espectáculo público. Las ejecuciones se realizaban en las favelas, en terrenos abandonados, a veces directamente en la calle, para que los habitantes vieran. Los cuerpos se dejaban durante varias horas como advertencia. En abril de 2019, en el barrio Jardim Ángela, al sur de Sao Paulo, se encontraron los restos carbonizados de 4 personas, ejecutadas simultáneamente. Junto a ellos yacía una nota: así termina quien traiciona al PCC. La policía inició una investigación, pero no se encontraron testigos. Todos los que habían visto lo ocurrido o callaban por miedo, o eran ellos mismos miembros de la organización. Pero el caso más sonado fue la historia de André Oliveira Macedo, conocido como André do Rap. Un veterano del PCC de 52 años, uno de los financieros clave de la organización, que controlaba el lavado de dinero a través de una red de empresas en Paraguay y Bolivia, André do Rap fue arrestado en septiembre de 2019 en Sao Paulo, acusado de dirigir una organización criminal y narcotráfico internacional. Su patrimonio se estimaba en $200 millones, pero en octubre de 2020, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Marco Aurélio Mello, anuló inesperadamente la decisión sobre la prisión preventiva, citando violaciones procesales. André do Rap salió en libertad y desapareció de inmediato. La Policía Federal lo declaró buscado internacionalmente. La Interpol emitió una notificación roja, pero a principios de 2021 su paradero seguía siendo desconocido. La liberación de André do Rap desató la paranoia dentro del PCC. Los coordinadores sospecharon que alguien del círculo íntimo había colaborado con la policía, transmitiendo información que había llevado al arresto. Comenzó una investigación interna, y en el transcurso de la misma, entre febrero y junio de 2021, fueron ejecutados 12 miembros de la organización acusados de posible colaboración con las autoridades. No hacían falta pruebas, bastaban las sospechas. Entre los asesinados se encontraban 2 coordinadores de nivel medio que controlaban las operaciones en el estado de Paraná. Veaos. Sus cuerpos fueron encontrados en el maletero de un automóvil quemado en la periferia de Curitiba con evidentes signos de tortura, fracturas en las extremidades, rastros de quemaduras. El mensaje era claro: la traición se castiga independientemente del rango. La institución del debate se convirtió en un procedimiento rutinario. Según los datos de las investigaciones de la Policía Federal y del Ministerio Público, desde 2019 hasta 2023, se llevaron a cabo aproximadamente 400 tribunales internos del PCC. De estos, alrededor de 300 terminaron con condenas a muerte y el resto con expulsiones, multas o segundas oportunidades para quienes lograron convencer a los coordinadores de su inocencia. Las ejecuciones se realizaban rápidamente, generalmente dentro de las 48 horas posteriores a la emisión de la sentencia. Los cuerpos eran dejados públicamente o desaparecían sin dejar rastro, quemados, enterrados en zonas remotas, ahogados en ríos. La estadística de homicidios en las favelas de Sao Paulo mostraba picos anómalos en los periodos de purgas internas, pero las autoridades rara vez podían probar el vínculo con el PC. Los testigos callaban, las pruebas se destruían y las investigaciones terminaban en un callejón sin salida. La organización había aprendido a matar de modo que el Estado lo supiera pero no pudiera probarlo. El terror interno mantenía la disciplina más firmemente que cualquier estatuto. Mientras el PCC fortalecía la disciplina interna mediante ejecuciones y tribunales, la competencia global por las rutas de cocaína se intensificaba. Para 2022, las vías tradicionales de transporte de drogas desde los Andes hasta la costa atlántica se habían vuelto demasiado predecibles. La policía de Brasil, Perú y Bolivia había reforzado el control en las principales carreteras, instalado puestos de control y utilizado helicópteros para patrullar las zonas fronterizas. Las pérdidas crecían. Solo en 2022 se interceptaron 18 toneladas de cocaína pertenecientes al PCC, en la ruta desde Bolivia a través del estado de Mato Grosso. Cada incautación significaba millones de dólares en pérdidas. La organización necesitaba un nuevo corredor, menos controlado, más protegido de la intervención estatal. Y este corredor ya existía, trazado por la propia naturaleza, el sistema fluvial del Amazonas, 500 kilómetros de arterias acuáticas que atraviesan la selva, donde el Estado solo tenía una presencia nominal: Rota Caipira, ruta campesina,
Así el PECC llamó al nuevo camino desarrollado en 2023. Comenzaba en el Valle de los Ríos Apurímac y N, en Perú, donde los disidentes de las FARC controlaban cientos de hectáreas de plantaciones de cocaína y decenas de laboratorios. Desde allí, la cocaína en pequeñas embarcaciones era transportada a través de la frontera hacia el estado brasileño de Acre, luego a lo largo de los afluentes del Amazonas, el río Juruá, y después hacia el propio Amazonas en dirección a Manaos, la ciudad más grande de la región. Desde Manaos, la carga se dirigía hacia el sur por tierra o continuaba por vía fluvial hasta el Atlántico. Todo el recorrido pasaba por territorios donde el único poder eran las tribus indígenas, los buscadores de oro, los contrabandistas y el propio PCC. No había puestos de policía en cientos de kilómetros. Era un corredor ideal, pero debía ser protegido de los competidores. En la primavera de 2023, en la selva de Putumayo, región fronteriza entre Colombia y Brasil, tuvo lugar un encuentro que cambió el equilibrio de fuerzas en el narcotráfico sudamericano. Representantes del PCC, 3 coordinadores de la Sintonía Internacional, llegados bajo la apariencia de comerciantes de madera, se reunieron con los comandantes del primer frente de las FARC, uno de los grupos disidentes más grandes que se negaron a entregar las armas tras el acuerdo de paz de 2016. Sobre la mesa había una propuesta. Las FARC garantizaban la seguridad de los laboratorios de cocaína y del primer tramo de la ruta desde Perú hasta la frontera brasileña. El PCC asumía la logística y la distribución. Las ganancias se dividirían 50% para cada lado. Para las FARC, que habían perdido los mercados colombianos tras el endurecimiento del control estatal, era una oportunidad para sobrevivir. Para el PCC, una garantía de suministros estables directamente desde la fuente. El acuerdo se alcanzó y ya en el verano de 2023, los primeros cargamentos de cocaína se movían por la Rota Caipira. Los volúmenes crecieron rápidamente. Si en junio por la nueva ruta pasaron 3 toneladas, en diciembre ya eran 12 toneladas mensuales. Pero el Comando Vermelho no pensaba simplemente observar cómo el PCC conquistaba el último corredor incontrolado del Amazonas. Manaos, ciudad de 2 millones de habitantes en la confluencia de los ríos Negro y Amazonas, había sido durante décadas zona de influencia del Sequioto. Las bandas locales, que controlaban los puertos y las favelas, pagaban tributo al Comando Rojo. Y cuando en abril de 2024 los agentes del PSC comenzaron a despojar a estas bandas, ofreciendo mejores condiciones y acceso a cocaína barata, el CV declaró la guerra. El 12 de mayo de 2024, sábado por la noche, en la zona portuaria de Educandos ocurrió el primer gran enfrentamiento. Un grupo de 15 combatientes del CV atacó un almacén donde se almacenaba cocaína del PCC. Se desató un tiroteo con la guardia. 12 miembros del PCC. La batalla duró 20 minutos hasta que llegó la policía. 6 muertos, 4 del CEUV, 2 del PCC. Pero aquello era solo el preludio. En los 3 días siguientes, Manaos se transformó en una zona de guerra. Ambas organizaciones enviaron refuerzos a la ciudad. El SECMO trasladó aproximadamente 80 combatientes de Río de Janeiro y de los estados vecinos. El PC más de 100 de Sao Paulo y Acre. Las batallas se desarrollaban en las favelas, en los mercados, cerca de los puertos. El PC utilizó la táctica probada en la guerra de 2006. Francotiradores apostados en los tejados de los edificios disparaban a los miembros del CB. Drones con cámaras realizaban el reconocimiento, transmitiendo las coordenadas de los grupos enemigos. El 14 de mayo ocurrió el enfrentamiento más sangriento. En el barrio Compensa, los combatientes del PCC tendieron una emboscada a un convoy del CEUINO. 3 autos con armas y drogas. El fuego fue repentino y masivo. Fusiles automáticos, granadas. Las 11 personas del convoy fueron asesinadas, los autos quemados. Para la noche del 15 de mayo, cuando el gobierno federal envió a la ciudad unidades de la Guardia Nacional, el número de muertos ascendía a 47 personas, 31 miembros del CEV, 16 del PCC. Los heridos sumaban más de 70, entre ellos 12 civiles. La ciudad se paralizó, los negocios cerraron, los puertos detuvieron su actividad. La operación del ejército obligó a ambas partes a retirarse, pero el resultado fue claro. El PCC mantuvo sus posiciones en Manaos, obteniendo el control de los puntos clave de la ruta.
A finales de 2024, la Rota Caipira funcionaba a pleno rendimiento, transportando hasta 20 toneladas de cocaína mensualmente. El PCC también comenzó a reclutar indígenas de la Amazonía, indios de las tribus Ticuna, Cocama y Yanomami como guías y guardias. Se les pagaba varias veces más de lo que podrían ganar legalmente y se les proporcionaban embarcaciones y equipos. Para el Estado, estas personas eran invisibles. Para el PCC, operadores ideales en la selva, donde cada sendero, cada recodo del río podía convertirse en una trampa. La Amazonía se transformó definitivamente en un imperio privado del PCC. A principios de 2025, el PCC ha alcanzado dimensiones que hace 32 años, cuando 8 reclusos escribían el estatuto en hojas de la biblioteca carcelaria, parecían imposibles. La organización, nacida de la venganza por la masacre de Carandiru, se ha transformado en la corporación criminal más grande del hemisferio sur, cuya estructura, ingresos y cobertura geográfica son comparables a los gigantes mexicanos como el Cártel de Sinaloa o el CNG. Pero a diferencia de los mexicanos, que durante siglos han construido sus imperios en la cercanía de la frontera con Estados Unidos, el PCC ha creado un imperio prácticamente de cero en 3 décadas, utilizando no tanto la violencia como la disciplina, las tecnologías y una estructura organizativa sin precedentes. Según las últimas estimaciones de la Policía Federal, publicadas en febrero de 2025, en las filas del PCC militan aproximadamente 40,000 personas. De estas, aproximadamente 22,000 se encuentran en prisiones, no solo de Brasil, sino de Paraguay, Bolivia, incluso de varios países europeos, donde los brasileños arrestados se convierten automáticamente en parte de la red carcelaria del PCC. Las 18,000 restantes actúan en libertad, trafican drogas en las favelas, gestionan empresas ficticias, coordinan la logística internacional y asesinan a los enemigos de la organización. Geográficamente, el PCC tiene presencia en 22 de los 27 estados brasileños. El control total se mantiene en Sao Paulo, Mato Grosso, Acre, Rondônia y Amazonas. Tiene una influencia significativa en Río de Janeiro, Minas Gerais, Bahía y Paraná. Fuera de las fronteras de Brasil, la organización opera en 12 países: Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay en América del Sur, Portugal, España, Italia, Bélgica y Países Bajos en Europa. En África se han establecido lazos con grupos locales en Guinea-Bissau, Cabo Verde y Mozambique, a través de los cuales la cocaína transita hacia Europa. La facturación anual del PCC, según estimaciones conservadoras de expertos de la DEA e Interpol, alcanza los 4,000 a 5,000 millones de dólares estadounidenses. Aproximadamente el 50% proviene de la cocaína, el 25% del control del narcotráfico en las favelas, el 15% del lavado de dinero a través de negocios legales y el 10% restante de robos, extorsiones y cuotas de los miembros. La expansión de cocaína del PCC en 2025 ha alcanzado un punto crítico. La organización controla, según datos de inteligencia de la DEA, hasta el 60% de la exportación boliviana de cocaína, aproximadamente 180 toneladas cada año. Es más de lo que compran muchos cárteles mexicanos. Contratos directos con los productores, laboratorios propios de procesamiento en las selvas del Amazonas, una red ramificada de rutas, todo esto ha transformado al PCC en una corporación verticalmente integrada, que controla la cadena desde la hoja de coca hasta el traficante callejero en Rotterdam o Lisboa. La nueva ruta, abierta a finales de 2024, pasa por África Occidental. La cocaína de los puertos brasileños se entrega por mar a Guinea-Bissau, de allí a través de Senegal y Mauritania a Marruecos y luego a España. Este camino es más largo que el tradicional directo atlántico, pero menos controlado por las autoridades europeas. En los primeros 3 meses de 2025, por la ruta africana pasaron aproximadamente 15 toneladas de cocaína del PCC. Pero el dominio global del PCC se enfrenta a un nuevo desafío: la competencia por parte del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, CJNG. Desde 2023, los mexicanos, liderados por el escurridizo El Mencho, han iniciado una agresiva expansión en Bolivia, ofreciendo a los productores de coca precios del 10 al 15% más altos que el PCC y garantías de seguridad a través de lazos con los militares locales. En enero de 2025, en la región del Chapare,
ocurrió el primer enfrentamiento directo entre combatientes del PCC y mercenarios del CNG, 8 personas asesinadas, un cargamento de 3 toneladas de pasta de cocaína capturado por los mexicanos. El PCC respondió con el fortalecimiento de su presencia. A Bolivia fueron trasladados otros 50 coordinadores y aproximadamente 200 combatientes, camuflados como obreros de empresas de construcción. En marzo de 2025, la situación se estabilizó, pero la amenaza permaneció. La guerra por la cocaína boliviana entre las dos organizaciones más grandes del continente puede comenzar en cualquier momento. El Estado de Brasil no se ha quedado de brazos cruzados. En febrero de 2025, el gobierno federal lanzó la Operación Mandacaru, llamada así en honor al cactus que crece en las condiciones más duras, simbolizando la vitalidad del PCC. La operación empleó a 3.000 agentes de la Policía Federal, unidades de inteligencia militar y fuerzas especiales. El objetivo eran los flujos financieros, cuentas bancarias, empresas ficticias, bienes de los coordinadores. En los primeros 2 meses fueron arrestadas 323 personas, congelados bienes por un importe de 1.200 millones de reales, aproximadamente 200 millones de dólares, incluidos bienes inmuebles, automóviles y cuentas offshore. Entre los arrestados, 8 coordinadores de nivel medio, 23 financieros y cientos de miembros simples. Pero ninguno de los miembros del Consejo fue capturado. Marcola permanece en la prisión Presidente Venceslau, donde lleva ininterrumpidamente desde 2006 en régimen de aislamiento absoluto. 23 horas en celda, prohibición de visitas excepto abogados, prohibición de teléfonos. Y a pesar de ello, según los datos de los mensajes interceptados, sigue liderando la organización, transmitiendo órdenes a través de una cadena de abogados y carceleros corruptos. El futuro del PCC es incierto, pero la trayectoria es clara. La organización se transforma de un grupo brasileño en una corporación transnacional cuyo modelo de negocio copia a los cárteles más exitosos del mundo, pero con una especificidad brasileña: disciplina absoluta, estructura federal e ideología de hermandad que, a pesar de toda la sangre y la crueldad, sigue atrayendo a decenas de miles de personas en las favelas y las prisiones. Para muchos jóvenes brasileños nacidos en la miseria, sin educación, sin perspectivas, el PCC sigue siendo el único ascensor social, aunque los lleve a la prisión o a la tumba. El Estado puede arrestar a cientos, confiscar millones, enviar tropas, pero mientras exista la miseria, la corrupción y la demanda de cocaína en Europa y Estados Unidos, el PCC crecerá. Ya no es una banda, es un sistema que ha aprendido a sobrevivir, adaptarse y prosperar en condiciones que habrían destruido a cualquier otra organización. Hace 32 años, 8 personas en la prisión de Taubaté escribieron un estatuto de 16 puntos. Hoy, este estatuto es profesado por 40.000 personas en 12 países. El imperio construido sobre sangre, disciplina y venganza ha demostrado que en la guerra entre el Estado y el crimen organizado, el ganador aún no está definido. Y esto es solo el principio de una historia que determinará el destino de América del Sur en las próximas décadas. Si esta historia les ha impactado y desean profundizar en el lado oscuro del narcotráfico global, en los cárteles que gobiernan desde las sombras y en las guerras de las que los medios callan, les invitamos a suscribirse al canal. Aquí encontrarán lo que les ocultan. Pulsen el botón rojo, porque la verdad es más aterradora que cualquier película.